Hola, ¿cómo están amigos miedomaníacos? Es un placer saludarlos una vez más, directamente desde Nuevo Laredo, Tamaulipas, México, frontera con Estados Unidos. Sean bienvenidos a un episodio más de su canal Miedo 867. Quiero mandar un saludo a nuestro amigo Caleb Tlax 12. Un saludo para Yayis Dávila, toda la raza que ha estado al pendiente, a los que ya le han estado llegando a sus playeras. Qué chido que nos estén mandando sus fotografías. Raza, si aún no te llega, avísanos. Si ya te llegó también, avísanos, no seas ingrato. Y bueno, gracias a toda la raza. Gente de Estados Unidos, queremos ver la posibilidad de hacer envíos hacia allá. Sabemos que es algo complicado porque de un país a otro no es tan sencillo, pero bueno, a ver cómo lo solucionamos. Queremos que ustedes, aparte de tener la mercancía, yo sé que mucha raza nos dice, ay, ponle a alguna firma una dedicatoria, y creo que eso es lo más importante. A quienes les ha llegado a una playera, yo personalmente les pongo una dedicatoria de algo que no tiene nada que ver, ¿verdad? Pero pues siempre es bueno dar un poco de ideas. De uno a lo mejor otra persona le siguen. Y bueno, las historias siguen llegando, raza. Búsquenos en Facebook, tenemos grupo y tenemos página. Tenemos dos grupos, de hecho, y tenemos página. Y bueno, ahí viene nuestro WhatsApp. Si nos mandas tu historia, por favor, que sea por audio. Ya se los dije a varias razas. No es que no queramos leerlos, solo que, bueno, obviamente nosotros ya lo hemos mencionado, hacemos un sinfín de cosas y bueno, para mí aparte es recreativo estar oyendo sus historias y trabajando al mismo tiempo, y así le podemos dar un poco más de tiempo al canal. La siguiente historia nos llegó de aquí de Monterrey, Nuevo León. Una vez más, aquí estamos cerca, mucha raza de Monterrey se comunica con nosotros, al igual gente de la Ciudad de México, Guanajuato, Zacatecas, California, de todas partes. Creo que el canal ha ido creciendo, estamos subiendo un transcurso de casi 100 suscriptores diarios, a veces 200, a veces un poquito menos de 100, pero ahí llevamos un ritmo. Bienvenidos a la raza nueva. Siempre les digo, comenten, le dejen su opinión, y bueno, pues ahí dejen su like, compartan, y ya saben, cada comercial aporta un poquito al canal, así que si no omites un comercial, con eso nos ayudas mucho. Y bueno, siempre les decimos, si ustedes comentan y ven un corazoncito o una respuesta, es un servidor el que estuvo revisando los comentarios. Y bueno, esto llegó de Monterrey y esperemos que todos echemos a andar la memoria. Yo me tocó ver una cosa de esas, pero bueno, en su momento yo no tenía dinero para comprar algo así, y es muy interesante, esperemos que les guste. Hola, ¿cómo están, gente de Miedo 867? Me gusta mucho su canal, soy fiel seguidor desde los primeros episodios. Espero cuenten esto que ocurrió hace bastantes años. Estoy hablando del 95, si no me equivoco. Mis papás, yo tenía unos 7 años más o menos, y mis papás, yo veía que a todo el mundo le iba mal, pero bueno, el negocio familiar era de vender productos que cruzaban a Estados Unidos, y conforme subió el precio del dólar en su momento, a nosotros nos empezó a ir muy bien. Y bueno, íbamos constantemente a McAllen, y yo de niño pues íbamos mi papá, mi mamá y yo, y bueno, teníamos un hermano pero era un bebé, y mi mamá y yo nos quedábamos en las tiendas, ya saben, en las famosas tiendas de los chinos que había en McAllen, y mi papá iba a hacer lo suyo. Y bueno, esto ocurrió en una de tantas tiendas, hasta parece incluso cosa extraña. En ese tiempo se pusieron de moda una especie, bueno, decía tu mascota viviente, decía en inglés, y eran costosas, costaban algo así como 15 o 20 dólares, lo cual, estoy hablando del 95, en época de crisis, era algo costoso. Y yo quería uno, se supone que era una especie de huevo que traía un embrión. Todavía recuerdo, era muy pequeño, pero según esto tú le inyectabas una sustancia y le conectabas así como que una especie de suero. Y bueno, era una especie como de pollo, y se supone que este animal cobraba vida
Y bueno, pues yo veía el anuncio en una anaquel que traía instructivos. Incluso recuerdo que había partes en español que decía tu mascota viva o crea tu mascota. Y bueno, según esto era una especie de pollo que supuestamente iba a cobrar vida. Y bueno, obviamente yo los llegué a ver acá en Monterrey, pero solamente la gente con dinero los llegaba a tener. Y bueno, todos tenían algo en común. Todo el mundo decía que esas cosas no servían, que era un fraude, que era pues algo que no era real. Bueno, y yo de todos modos quería uno. Todos sabemos que cuando hay mitos así, no falta quien dice tal niño o tal primo tenía uno y se hizo como un conejito o se hizo como un pollo. Y bueno, yo recuerdo que eran muy famosos en ese tiempo. Y también en ese entonces estaban unos que se llamaban, creo que eran como unos que venían en los productos de pan, que tú los ponías en agua e iban creciendo, si no me equivoco. Y bueno, todos decían que era lo mismo, pero ahí esa cajita era como una cajita con un plástico, traía una jeringa, traía como una especie de polvos que debías de mezclar en agua e inyectárselos directamente. Era algo muy innovador y muy extraño. Y bueno, recuerdo que llegamos, anduvimos en McAllen y regresamos a Monterrey. Y yo llegando rápidamente recuerdo que en la noche saqué este huevo y vaya, todo parecía, a pesar de que era muy niño, yo me di cuenta que era algo muy realista. No sabría decir cómo, pero era una especie de huevo que parecía un huevo de gallina. Y recuerdo que hice la mezcla y le dije a mi papá que me ayudara. Pero bueno, mi papá dijo, es que eso no está bien, es una suspensión, según me dijo, se tiene que poner agua, pero a lo mejor por eso todo el mundo le falla. Y se puso a buscar y recuerdo que sacó agua de batería, dijo que esa era agua más limpia todavía. Y bueno, hicimos la mezcla y mi papá fue el que prácticamente hizo todo, le inyectó y recuerdo que ese huevo traía como un área para inyectar y mi papá dijo que esa parte parecía muy dura. Entonces calentamos agua y pusimos ese huevito y le inyectó por una parte suave. Y bueno, lo dejamos abajo de un foco. Y recuerdo las instrucciones, era un foquito que tenía que ser de unos 20 watts. Y bueno, ahí anduvimos buscando y terminamos quitando uno de una lámpara que tenía mi mamá. Y pusimos el foco. Realmente pienso que la gente a veces hace mal las cosas, por eso no le funcionan. Recuerdo que en la mañana me tocó ver cómo ese huevo se estaba como que partiendo y tenía lo que parecía ser un animalito rojizo que todo indicaba que se estaba empezando a mover. Y yo le dije a mi mamá, mira, está funcionando. Mi papá se había ido muy temprano y mi mamá dijo, sí, sí, muy bonito, pero vámonos a la escuela. Y bueno, todo el día estuve tenso. Llegamos a la casa y recuerdo haber visto eso. Era una especie de pollito que ya había nacido. Y era un pollito que tenía patas así como de conejito. Y tenía, tenía toda la apariencia de un pollo, pero tenía cuatro patitas. Y bueno, se veía muy raro, todo pelón, todo así feíto. Y rápidamente le dije a mi mamá lo que había salido del cascarón. Y mamá dijo que no podía creerlo, que era muy raro. Y bueno, pues estábamos viendo los instructivos. Se supone que traía instructivo en español y no decía absolutamente nada. Y no sabíamos qué darle. Y fue entonces bueno, ya como a las 4 llegó mi papá y le enseñé lo que había salido y me dijo mi papá que jamás pensó que eso fuera a funcionar, a ser cierto.
Y bueno, pues ahí empezamos a darle panecito, empezamos a darle pues comida que nos sobraba, pero ocurrió esto. A los 2 días nos dimos cuenta de un comportamiento extraño de este animalito. Hasta la fecha, ya soy una persona grande, no logro identificar qué animal era. Y bueno, se reaccionaba de una manera extremadamente violenta, muy violenta. Y bueno, dábamos, queríamos dar comida y se te aventaba con mucha furia. Y bueno, recuerdo que pues nosotros, pues obviamente era un animal pequeño, lo teníamos en una especie de pecera de vidrio. Y bueno, pues ahí lo dejábamos. Da la casualidad de que en menos de una semana este animalejo extraño creció desmesuradamente de ser como más chico que un pajarito o un pollito. Llegó a crecer como el tamaño de un pie de una persona. Y bueno, empezamos a preocuparnos y nos dábamos cuenta cómo empezó a tener, tenía un piquito, pero nos dimos cuenta que empezaron a salirle como dientes. Y bueno, pues no sabíamos qué era. Mi mamá me le dijo a mi papá, no me tira esa cosa al monte, quién sabe qué sea. Y bueno, pues mi papá no sabía qué hacer. Pasó unos 2 días y nos dimos cuenta que ese animal se estaba poniendo cada vez más feo y se tornaba extremadamente agresivo. Realmente ya nada más le dábamos de comer, así le aventábamos los pedacitos, pero si él veía a una persona rápidamente se acercaba a atacar con el pico o la trompa, el cristal. Y bueno, pues no le tomamos en cuenta. Pero cierto día, a mediodía que llegué yo de la escuela, me di cuenta de lo siguiente: el cristal estaba roto de la pecera. Era una pecera que estaba vacía y estaba roto, era un cristal gruesecito. Y bueno, nos dimos cuenta que este animalito se había escapado. Y bueno, pasó que la vecina de enseguida, vivíamos en unas casas tipo Infonavit. De rato pues dijimos, no, pues ya se escapó, ¿verdad? Fue de rato que la vecina empezó a gritar. Era una señora grande, como de unos 50 años, algo gordita, y empezó a gritar y pues nosotros rápidamente nos alarmamos. Y recuerdo que fuimos a ver si estaba bien. Bueno, yo fui de metiche, mi mamá y mi papá fueron a ver si estaba bien esta señora. Y bueno, eso sí, no me tocó verlo. Mis papás, mi mamá regresó corriendo a la casa y se puso atrás de mi papá. Y fue entonces que mi papá agarró un palo de escoba, quebró la escoba. Y bueno, y al parecer habían descubierto a este ser, a este animal. Y bueno, pues esta cosa que nunca supimos realmente qué era, él solo había pues acabado con el gato de la vecina, que era un gato grande y pues bastante gordo, pero nos dimos cuenta que prácticamente pues lo estaba haciendo trizas, lo hizo trizas. Y bueno, pues primero escuchamos que el gato peleaba. Cuando vimos que la vecina gritó, pues pensamos cualquier otra cosa. Y bueno, pues mis papás ya después que crecimos nos dijeron que el gato estaba, pues los bracitos, las garritas las tenía cercenadas. Y bueno, todo el estómago abierto. Y bueno, mi papá ya llegó y fue que acabó con el animal este. Y bueno, lo fueron a tirar. Más adelante había una especie de baldío y lo fueron a tirar ahí. Y dijeron, no, pues ya, pobre gato. El gato lo enterró la señora en un montecito. Y de rato salí a jugar con mis amigos.
Y bueno, todos les dije todo lo que había ocurrido y me dijeron, pues vamos a ver qué pasó con el animal, a ver cómo quedó. Y recuerdo que fuimos a ver cómo había quedado. ¿Y cuál fue nuestra sorpresa? Que no lo encontramos por ningún lado. Eh, para nosotros fue algo de mucho miedo. Pasó después, que días después empezamos a hallar pues animales que al parecer habían sido atacados por este ser. A unos niños que vivían en otra cuadra tenían perritos esos chihuahueños y uno apareció pues igual que el gato con faltas de extremidades y realmente todos nos dio miedo. Se hizo una especie de leyenda urbana. Llegábamos a hallar alas de paloma, o sea, las puras alas. E incluso vimos gallinas que también nada más las puras alas. Y bueno, de un día para otro eso terminó y todos pensamos que era a causa de este animalejo. Mi papá dijo que pues no podía ser, que porque él pues le había pegado muchas veces con el palo, que era imposible que hubiera sobrevivido. Pero bueno, espero cuenten esta historia tan extraña. Después volvimos a ir a McAllen. Yo ya nunca volví a ver ese tipo de juguete o de experimento. Se supone que los habían impedido o los habían retirado del mercado, y se los digo así, no era hecho por una compañía grande como Mattel, Hasbro o Kenner. Eran prácticamente juguetes chinos, pero bueno, para quien recuerda, hace mucho tiempo los juguetes chinos, aunque fueran de los chinos, tenían algo de calidad. Espero cuenten esta anécdota y seguramente alguno de los miedomaníacos sabrá a qué animalito me refiero. Me gusta mucho su contenido y espero cuenten esta anécdota. Y bueno, amigos, ¿qué les pareció este suceso tan raro? Quiero decirles lo siguiente. En el 94-95 yo vivo en frontera, raza. A mí me tocaba ver mucha fayuca y sí me tocó ver eh, esos animalitos como una especie de pollo. Tenía como si fuera, pues era como un animalito seco adentro de un cascarón. No sé si era un cascarón real o no. Se supone que tenías que inyectarlos con agua caliente y te daban un polvito que tenías que mezclarlo con agua. Nunca supe que alguien lo tuviera. Llegué a escuchar, yo vivía en la colonia Benito Juárez, acá en Nuevo Laredo, y yo llegué a escuchar de compañeros en la escuela, y fíjense, había uno que yo me juntaba cuando estaba en tercero de primaria, que le decíamos el güero. Ya sabrán por qué, ¿verdad? Porque estaba prieto. No se crean, si era güerito. Parecía de esos tipos güeros de rancho. Con este canijo huerco, ahora que estoy mencionando, con ese sonso fue el que me puse a jugar a la ouija. En un salón, en tercero o cuarto grado, no recuerdo bien. Donde quiera que estés, güero, ni me acuerdo de tu nombre. Ojalá y un día lo vuelva a ver y lo reconozca. Él había comentado que le habían regalado uno. Y bueno, se los voy a decir, la señora sí se veía, pues así, pues ya saben, así tipo, pues muy mexicana. Y el papá era un bolillo, era un güero que cruzaba para acá. Yo digo que pues era su segunda casa, ¿verdad? Pero pues sí se veía él bien cura, que así, muy nativo, con pelos güeros. Y él decía que su papá le había regalado un pollito, un huevo, y que se le había escapado. Pero bueno, esperemos les haya gustado esta historia. Búsquenos en Facebook, comenten aquí abajo qué les pareció esta historia y si alguien recuerda de estos extraños juguetes. Esperemos les haya gustado la historia. Les mandamos un saludo y un abrazo desde Nuevo Laredo, Tamaulipas. Les habla su amigo Francisco Zamora, y recuerden, amigos, en la noche no estamos solos. Hasta la próxima.